Noches, amables televidentes de Registro Informativo. José Rodríguez con ustedes en una entrega más a través de las frecuencias de Sportvisión, canales 35 y una cadena de cables en todo el territorio de la República Dominicana y para el resto del mundo vía satélite, así como por www.sportvision35.com.do. Aquí estamos, amables televidentes, para tratar de concitar la atención de ustedes durante esta hora. No quiero desarrollar esta entrega de Registro Informativo sin hablar de una persona que cumple años hoy. Hoy cumple años doña Julia Peña. Doña Julia Peña, viuda Abreu. Esa es un tronco de una familia Abreu Peña, de la que yo me siento parte. Oye, por coincidencia de la vida, mi papá era justamente Rodríguez Abreu y de la Vega. Entonces, mis felicitaciones para doña Julia Peña. Esa es una madre para mí. Cuando mi mamá murió me quedó ella. Y yo sé que hoy sus hijos están muy alegres. A pesar de caer lunes, yo sé que están muy alegres porque ver un aniversario más del nacimiento de doña Julia es una gran satisfacción. Así que mis felicitaciones y el deseo de que el Todopoderoso le dé muchos años más, que la ilumine, que le dé mucha salud y que pueda seguir disfrutando de esa bonita y laboriosa familia que constituyen los hermanos Abreu Peña, el compadre Radamés, el doctor José Abreu, el ingeniero Tony. Así es que Héctor y sus negocios y su familia, es una familia que se ha multiplicado, que ha crecido, pero con la elegancia y el sentido justamente de lo que debe ser la constitución de un núcleo familiar. De verdad que sí, mis felicitaciones, doña Julia, mi querida madre, sabe que la quiero, que la adoro, y mis bendiciones. Y a todos los que cumplen años hoy, para que no se me pongan guapos los demás, mis felicitaciones también. Y hay que hablar de otro cumpleaños. Hoy estamos, este lunes, estamos a 25 de abril y el 24 de abril, que fue este domingo, se cumplió un aniversario más de la gesta revolucionaria del 24 de abril de 1965. Una gesta que se destacó justamente por las características que envolvieron ese acontecimiento histórico, que no fue más que precisamente la frustración del anhelo del pueblo dominicano cuando pocos años después de haber salido de la dictadura férrea de Rafael Leonidas Trujillo, cuando se produjo el ajusticiamiento el 30 de mayo de 1961, resulta que 1 o 2 años y meses después se produce justamente un acontecimiento que fue las elecciones democráticas, las primeras elecciones democráticas y progresistas que celebra la República Dominicana después de haber pasado más de 30 años de dictadura. Y elige un 20 de diciembre de 1962 al profesor Juan Bosch, que había llegado con el Partido Revolucionario Dominicano, y entonces el pueblo, deseoso de un ambiente de libertad, decide elegir al profesor Juan Bosch y el PRD como su presidente.
inmediatamente lo eligen el 20 de diciembre, toma posesión el 27 de febrero del 63 y 7 meses después, el 25 de septiembre, es derrocado porque no se toleró las ejecutorias de su gobierno. Un gobierno progresista inició precisamente un proceso de una verdadera reforma agraria, de romper con los latifundios y entonces el plan de entregar la tierra a los campesinos, entendiéndose que la tierra tenía que ir a su verdadero dueño, que son los campesinos que la trabajan. Ese era el criterio que tenía el profesor Juan Bosch. Y esos niveles de intolerancia de la época, el poder de los Estados Unidos y los serviles nacionales que se plegaron precisamente a dar un golpe contrarrevolucionario y derrocan al profesor Juan Bosch. Eso crea inmediatamente un ambiente en el país de los revolucionarios que vieron que se tronchó justamente el gobierno democrático del profesor Juan Bosch y entonces se gesta un movimiento político militar que siempre orientado sobre el profesor Juan Bosch. Entonces se produce ese movimiento político que primero lo dirige, lo organiza bajo las orientaciones del profesor Juan Bosch, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, y luego, conjuntamente con un grupo de militares más, se gesta ese movimiento y se decide que el que encabece esa acción militar sea el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, y ahí estaban el coronel Lora Fernández, el capitán Peña Taveras y una gran cantidad, el coronel Luna, no recuerdo el otro apellido del coronel Luna, y así sucesivamente. Ahí estuvieron una gran cantidad de militares constitucionalistas. Entonces, precisamente, luego se forma, luego del golpe de Estado al profesor Juan Bosch, y que no fue más que al pueblo dominicano que se le troncha la posibilidad de que por la vía democrática pudieran llevarse a cabo las transformaciones que se requería. El gobierno del profesor Juan Bosch resultó ser un gobierno con métodos y planes a ejecutar que estaban muy por encima de la capacidad de asimilación de algunos sectores. Y entonces lo derrocan. La intolerancia y la presencia 2 años antes, 3 años antes de el triunfo de Juan Bosch y el PRD en este país, se había producido justamente el triunfo del movimiento revolucionario 26 de julio en Cuba, encabezado por ese gran líder cubano, Fidel Castro. Y luego entonces en el año 61, Fidel Castro declara la revolución cubana como la revolución socialista. Y entonces el poder norteamericano en ese momento pues no iba a permitir que luego de que se derroca entonces al triunvirato, se restableciera en el país un gobierno constitucionalista, un gobierno democrático y progresista. Y por eso, el 24 de abril, cuando estalla el movimiento revolucionario conocido como movimiento constitucionalista, y se le llamó el movimiento constitucionalista porque se pedía el reclamo de la constitucionalidad sin elecciones. Por eso se llamó a ese movimiento revolucionario constitucionalista de 1965, porque lo que se pedía era que se le permitiera al pueblo dominicano el retorno del gobierno
que se había dado mayoritariamente con más de un 59% de la población que votó a favor del PRD y el profesor Juan Bosch como su candidato presidencial. Entonces ese movimiento constitucionalista que derroca al triunvirato el 24 de abril de 1965, encabezado por un grupo de militares constitucionalistas e integrado también por un movimiento político. Y ahí se integraron una gran cantidad de dirigentes políticos que no voy a mencionar sus nombres porque se me acabaría el tiempo de registro informativo. Pero el doctor José Francisco Peña Gómez jugó un papel estelar cuando llamó a través precisamente de lo que era La Voz Dominicana, hoy Radio Televisión Dominicana, o CRTV, como se llama ahora. Y entonces, pues, ¿qué ocurre? Que el pueblo se integró junto con los militares constitucionalistas y se formaron inmediatamente los comandos revolucionarios para respaldar a ese pueblo y a ese grupo de militares constitucionalistas para ver si se lograba precisamente el restablecimiento de la constitucionalidad sin elecciones. Pero el poder norteamericano y la entrega de un grupo de militares reaccionarios, recalcitrantes, retrógradas y que se negaban al cambio, inmediatamente pues aceptaron 4 días después, el 28 de abril, desembarcaron en la República Dominicana un grupo de 42,000 marines norteamericanos que comenzaron a desembarcar, una gran parte de ellos, justamente en el sector de Bellavista, próximo justamente a donde está el Hotel El Embajador. Esas eran zonas prácticamente despobladas, habían alguna cancha de polo, algunas áreas ahí restringidas, y recordamos que por ahí se distinguía la casa donde todavía vive el héroe nacional del 30 de mayo, el general Antonio Inbel Barreras, que todavía vive por ahí, está su casa, y esa era una casa que se distinguía, pero por ahí lo que es hoy la avenida Sarasota y eso, nada más estaba la vía hasta el Embajador, a partir de ahí Bellavista, por donde están los transformadores de la electricidad, por ahí lo que habían una serie de conucos, lo que hoy la de Filló, la continuación de la Bolívar, que se llama Rómulo Betancourt. Entonces, señores, pues el 28 de abril comenzaron a desembarcar la tropa de ocupación militar norteamericana, pero el pueblo estaba lanzado a las calles, y entonces, ahorita vimos las imágenes por ahí, es bueno que me la devuelva cuando yo hacía el análisis de los primeros años, pues algunas imágenes, me voy a ir corrido, que me están pidiendo la pausa para yo seguir con esto hasta terminar, porque por ahí, por ejemplo, aparecen las imágenes de los dos camiones de los que transportaban caña de los ingenios, que eran denominados con el nombre de catarey. La gente dice camiones, pero eso le llamaban los catarey, que eran los que transportaban las cañas, y en ocasiones también montaban a los haitianos para trasladarlos de Batelles. Y entonces atravesaron esos dos camiones en el puente Juan Pablo Duarte, que era el único puente que existía como vía de comunicación para la gente trasladarse desde la zona oriental y la zona este del país hacia el centro de la ciudad de Santo Domingo. Entonces, pues, esa parte, ahí se atravesaron los camiones para evitar el cruce de los que se oponían, los que organizaron la contrarrevolución, encabezado, justamente ahí participó el general Elías Wessing y Wessing, el papá del doctor Elías Wessing Chávez, participó ahí. Después, al final, se reivindicó y participó en otro tipo de actividades políticas, pero Elías Wessing
Wessing y Wessing, que dirigían también la famosa, el famoso CEFA, que era un órgano de las Fuerzas Armadas y de la... Ahí están los catareles, ahí están, mira, esos dos camiones, o catareles como le llamaban, se atravesaron ahí en el puente Duarte con el propósito de evitar que los vehículos, porque vivían amenazando, de que iban a cruzar el puente, y entonces el propio coronel Camaño dirigió lo que se conoció como los enfrentamientos del puente Duarte. Y yo recuerdo que en la Josefa Brea, esquina, ¿cómo se llamaba la calle? Esquina, ¿cómo era que se llamaba? Porque ahora se llama 27 de febrero, ahora es la París, que está ahí, pero esa era la Benito González, que llegaba hasta el puente Duarte. Benito González, no, esa era la... Caramba, ¿cómo se llamaba esa? Bueno, el nombre no lo recuerdo ahora, pero aquí en Josefa Brea había un destacamento, y ese destacamento, recuerdo que quedaba un centinela cuando los constitucionalistas estaban ahí, y el centinela que estaba atrás, lo que hizo fue que se sentó en un inodoro y arrinconó un fusil Mauser que tenía como arma de reglamento para hacer servicio. Y se sentó en el inodoro con tu y ropa, y eso precisamente ocurrió en ese momento. A nosotros nos tocó como muchachos travieso estar por esa circunstancia, y tenemos huellas indelebles todavía de esos momentos, porque justamente fuimos víctimas de un balazo en el brazo por estar de fresco, porque apenas tenía yo 14 años. Y recuerdo un episodio, señores, en los ataques del puente Duarte, que un guardia, y voy a narrar esto para que ustedes vean cómo fue ese movimiento constitucionalista. Eso hay que decírselo en las escuelas y las universidades a los estudiantes, para que nuestros futuros profesionales se vayan formando con un real conocimiento de la realidad histórica que ha vivido la República Dominicana, que conozcan en detalles y los pormenores de los acontecimientos que han permitido que hoy podamos vivir en un ambiente de libertad, de independencia, de democracia. Eso ha costado mucha sangre al pueblo dominicano, y son muchos los mártires y los héroes que tenemos, incluso muchos héroes anónimos que tenemos por ahí, que dieron su vida para que hoy los dominicanos y las dominicanas podamos estar disfrutando a plenitud de un ambiente verdaderamente democrático, de un respeto a la libertad individual y a la libertad ciudadana, independientemente de cualquier fallas que pueda haber en el camino. Entonces, quiero narrar eso que se ve ahí, la imagen que se ve ahí era la Fortaleza Osama, el gran meeting que se hizo en la Fortaleza Osama, que era, hoy es un centro histórico del turismo. Los dominicanos, los estudiantes hay que llevarlo ahí, contarles todas esas cosas, qué fue la Fortaleza Osama. Ahí estaban los famosos cacos blancos también, ahí lo apresaron. Y entonces, bueno, quiero narrar lo que pasó y lo que yo viví en carne propia. Justamente unas horas antes de que se produjeran los ataques en el puente Duarte, tratando de cruzar de aquel lado la gente del CEFA, y entonces ahí se produjeron los enfrentamientos duros. Al lado, cerca de mi casa, había un guardia, un sargento de la aviación dominicana, y él tenía un colmadito, y ese señor tenía una bicicleta de canasto, se vistió de civil, y un fusil Mauser que tenía lo enterró, lo tiró por el sanitario no, por la letrina, porque cuando eso no se usaban los sanitarios, era una letrina en el patio, de esas que usan en los campos. Y un muchachito lo vio cuando él entró, dos muchachitos, y nos lo dijeron. Y yo recuerdo un muchacho
que si alguien de San Juan de la Maguana me está escuchando en esta historia, yo quiero hacer contacto con esa familia. Y mi mamá le tenía rentado varias habitaciones en el Ensanche Payá. Nosotros vivíamos en lo que es Gualey, pero en el Ensanche Payá, en la calle 27, entre la 12 y la 14. Hoy la 14 es la Héctor J. Díaz, en honor a los muchachos del club Héctor J. Díaz, y la 12 es la Gregorio García Castro, en honor al periodista Gregorio García Castro. Y yo vivía en la 27, entre la 12 y la 14. Y fuimos a sacar ese fusil Mauser justamente de la letrina donde ese sargento lo había dejado, cerró su colmadito y se fue vestido civil en su bicicleta de canasto, porque tenía miedo que lo fueran a matar. Entonces, un muchacho que le decían Nanay, sanjuanero, de una familia sanjuanera, la gente de San Juan que vea registro informativo, y si algún familiar conoce, yo quiero conocer para saber cuál fue el destino luego, dónde lo enterraron. Ese muchacho, sacamos el fusil y en una llave pública del patio de la casa del papá de César Cedeño, no César Cedeño el político, amigo mío que anda por ahí, Julio César Cedeño el pelotero, y ese que también vivía ahí atrás, y en el patio de la llave de la familia del pelotero Julio César Cedeño, ahí lavamos, le quitamos todas las heces fecales que tenía el fusil, lo lavamos bien, y ese muchacho que se llamaba Nanay, salimos con ese fusil los dos, yo para el Puente Duarte, él tenía como 18, 19 años, yo tenía 14. Y resulta que fuimos y se armó un tiroteo y lamentablemente a ese muchacho lo mataron, a Nanay, ahí. Yo no supe más del destino porque yo era muy muchacho. Yo llegué con una herida en un brazo, en un codo y unos rasguños en una pierna, pero tuve que decirle a mi mamá que me caí por estar jugando en un sitio. No le dije que había ocurrido ahí. Entonces esa es parte de la historia. Entonces, narro esto en primera persona porque, bueno, no hay más testigo de eso. De eso no hay más testigos porque eso ocurrió y así murió mucha gente. Entonces ese que le decían Nanay es parte de los héroes anónimos de la Revolución de Abril. Me he tomado este tiempo para que también nosotros veamos cómo hay que valorar esos hechos y esos acontecimientos que a veces pasan por desapercibidos. Me sentí muy mal yo viendo anoche una noticia donde le preguntaban a un grupo de estudiantes universitarios, señores, si podían hablar de la Revolución de Abril, y le preguntaron sobre lo de la Revolución de Abril. Me sentí mal, me sentí impotente cuando escuché tres jóvenes que ninguno supo hablar de qué fue lo que pasó el 25 de abril de 1965 en la República Dominicana. ¿Y qué pasó 4 días después? Señores, eso es grave, que en pleno siglo XXI, con el desarrollo tan importante de la tecnología, jóvenes estudiantes no sepan explicar, aunque sea mínimamente, qué pasó. Yo siempre que llega esta fecha, reitero mi llamado a las autoridades educativas del país para que retomemos o retomen ellas estos hechos y que sea obligatorio en las escuelas y en los centros educativos explicar, pero explicar con objetividad, explicar con detalles qué pasó, quién fue Rafael Tomás Fernández Domínguez, quién fue Juan Lora Fernández, esos que tienen calles por ahí que llevan su nombre, y probablemente mucha gente de los que vive en Los Ríos y cruza todos los días por lo que se llamaba la circunvalación, hoy Coronel Lora Fernández, que fue ascendido a coronel póstumamente porque se cayó justamente en el ataque al Hotel Matún en Santiago, cuando cayeron un grupo de constitucionalistas
que fueron a una actividad que un día voy a traer al doctor Ramón Andrés Blanco Fernández, que es una gloria de esos hechos y acontecimientos del país, que conoce mucho más que yo, porque fue de lo que se negó justamente, o de lo que entendió que era un suicidio, coger para allá. Y eso ocurrió también con muchísima gente. Entonces, bueno, todas esas imágenes que gracias al máster estamos viendo son parte justamente de los escenarios. Fueron escenarios bonitos, fueron escenarios gloriosos. Yo pienso que todavía quedan hombres y mujeres capaces de hacer eso, pero ya los tiempos no están para enfrentamientos bélicos. Ya el discurrir de los acontecimientos marca otro tipo de trayectorias a seguir para poder producir los cambios que necesita la humanidad, porque ya el mismo desarrollo de la tecnología, la misma globalización, el libre mercado, ya no necesitamos que nos traigan de contrabando un litro de whisky o un polocher o ticher o una remúa, como decían en el campo antes, o un traje de vestir. Ya cualquier cosa lo tenemos por el mundo globalizado y desarrollado que vivimos, a pesar de muchos pueblos como el nuestro mantenerse todavía en niveles de subdesarrollo. Pero creo que es una lástima y he ocupado este tiempo porque me siento muy consciente de la importancia que tiene el que le enseñemos a las presentes y futuras generaciones lo que significan estos hechos y acontecimientos de que hoy le hablo a amables televidentes. Quizá para muchos no tenga importancia, pero para mí la tiene, porque esos momentos nos tocó en persona vivirlo. Y sabemos la importancia que tuvieron, la importancia que tuvo el que un puñado de hombres y mujeres, pero con mucha valentía y decisión patriótica, empuñaran las armas para defender la dignidad, el decoro, pisoteado por tropas norteamericanas y luego también por un invento que se produjo, que fue la famosa Fuerza Interamericana de Paz, organizada por la OEA. Por eso en estos días justamente se hablaba de que hay que pedirle disculpas, que la OEA debe pedir disculpas al pueblo dominicano por lo que hizo en 1965, cuando legalizó justamente esa ocupación de los 42,000 marines norteamericanos. Lo legalizó cuando tomó la decisión de organizar la famosa Fuerzas Interamericanas de Paz, la FIP, donde se prestaron una serie de gobiernos de países del continente latinoamericano, fundamentalmente de Centro y Suramérica, porque aquí vinieron los paraguayos, los uruguayos, los nicaragüenses, los costarricenses, los hondureños, los salvadoreños, los brasileños, y entonces eso formaron la famosa Fuerza Interamericana de Paz, apoyada por la Organización de Estados Americanos. Entonces, amables televidentes, para concluir con esta parte histórica, nosotros creemos que ya hemos superado esas etapas. Ya no se impone la guerra ni los enfrentamientos bélicos, pero nos queda justamente el honor de haber tenido un pueblo con la capacidad y la decisión de que hombres como el coronel Camaño, Fernández Domínguez, Lora Fernández, el general Manuel Ramón Monte Araches con sus hombres ranas, que murió recientemente, así como otros comandantes que también entregaron su vida, el comandante Pichirilo, Norge Botello Fernández, Barahona, Evelio Hernández,
y así sucesivamente, el doctor Euclides Gutiérrez Félix, Bonaparte Gotró Piñero, Cavito, y así, si me pongo a mencionar, el tiempo no me da. Y una gran cantidad de hombres y mujeres. Señores, yo vi un episodio ya entrada la fuerza de famosa Operación Limpieza, que ocuparon toda la parte norte de la capital, los barrios de Luperón, Capotillo, Villa Agrícolas, Sánchez Payá, 27 de febrero, toda la parte norte. Y a eso le llamaron Operación Limpieza. Y Operación Limpieza era acabando con todos los revolucionarios que encontraban. Entonces los que pudieron irse, los constitucionalistas, que habían comenzado a constituir algunos comandos en la parte norte, lograron irse a la zona de Ciudad Nueva, donde se concentró el gobierno constitucionalista, el gobierno revolucionario en armas, encabezado por el coronel Camaño, por el presidente Camaño, en el edificio Copelo, que está ahí. Ese edificio debió ser un edificio histórico para el país, eso debió formar parte del patrimonio histórico de la República Dominicana, para que se le enseñara a nuestros jóvenes y futuros y ya profesionales qué fue esa estructura, pero no sé qué hay ahí. Entonces ni siquiera hablamos lo que tenemos la osadía de dedicar tiempo a esto. Entonces, bueno, son muchos los detalles que se van quedando, uno tratando de hacer un resumen para aprovechar el tiempo, pero ahí está, y esa es la realidad. Hoy, gracias a Dios, tenemos otra circunstancia y nada, gracias a los amables televidentes por escucharnos en esta parte, y con el permiso de ustedes nos vamos a una pausa porque nos queda más contenido en registro informativo. No queríamos dejar pasar por desapercibido lo que significa el 24 de abril de 1965 para este pueblo, para lo que conocemos, lo que fueron esos acontecimientos, y particularmente en el caso nuestro, porque vivimos con atrevimiento, podríamos decir, por nuestra condición de adolescente prácticamente que éramos, y esa frescura y ese atrevimiento pues nos permitió y nos ha permitido durante todos estos años de vida que Dios nos ha dado poder hablar cada vez que se presenta esta fecha. Adelante, señor director, y ustedes, amables televidentes, no se vayan. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú.
Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Sus ideas de desarrollo, progreso y bienestar. Eso es Reinaldo, comprometido, preparado, decidido. El 15 de mayo, vota por él. Marca su cara en la boleta 2 del PLD. Reinaldo, el senador de la capital. Bien, señores, entramos ya con registro informativo en esta parte. Sácame los teléfonos para dar la oportunidad a la gente también, por favor, porque fue que me extendí demasiado en el comentario sobre la revolución constitucionalista del 65. Bueno, queremos aprovechar para, pues, el dolor que se expresó justamente cuando llegaron, pues, lo que quedó de los restos de mortales de Miguel Payano. Ahí se observa la familia. Ese es un momento, ¿verdad?, de mucho dolor. Su hijo, miren, eso de verdad que es demoledor. Justamente ese fue el dominicano que perdió la vida en el terremoto de Ecuador. Miguel Payano, un joven que trabajaba, tenía creo que 35 años de edad, algo así. Entonces, un hombre joven y con grandes promesas para su familia. Pero bueno, ahí estuvo justamente el canciller Andrés Navarro, que en representación del gobierno dominicano. Y nada, ese es el lamentable desenlace de un acontecimiento verdaderamente demoledor y doloroso. Pero conformidad, que Dios quiso que fuera así, entonces hay que tener, ¿qué le digo? Tener resignación frente a toda esa situación. Muchas gracias al máster. Bueno, por otra parte, queremos aprovechar para referirnos. Hace un momento que habló al país el candidato del PRM, pero yo esperaba un discurso de verdadera oferta al electorado, porque con una encuesta como la que ha salido hoy de la Galo, que ha coincidido justamente con la programación de ese discurso de Luis Abinader, yo entendía que el candidato de la oposición o que encabeza los candidatos de la oposición venía con un discurso de verdadera oferta, porque la encuesta de la Galo hoy presenta a Danilo Medina con un 63% frente a un 29%. Señores, eso es una distancia demasiado larga a 20 días de las elecciones. Yo creo que ese es un proceso irreversible. Entonces, un discurso en medio del ambiente de una encuesta como esta que ha publicado la Galo, yo pienso que iba a ser un discurso. Un momentito, por favor. Sí. Un momentito. Sí. Yo pienso, un momentito, lo saco ahora al aire. Yo pienso que iba a ser un discurso no para decir que se va a aumentar la tarjeta Solidaridad, que se va a resolver esto y aquello. Habría que decir, lo voy a resolver de tal o cual manera, porque todo el que hace promesa tiene, y más en términos políticos, tiene que decir de dónde va a sacar los recursos para cumplir con esas promesas. No es un asunto de simple retórica, porque de retórica el pueblo ya está cansado. Yo creo que una de las razones por las que Danilo, aún con todas las dificultades que está viviendo este país, está también posesionado es porque Danilo no ha hecho promesa para no cumplirla. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Buenas noches, su gente
de Cancino, ¿cómo usted va a decir que Danilo ha hecho promesas que no la ha cumplido? No, eso es verdad. Solamente lo estoy llamando, José, lo Dígame. estoy llamando para saludarlo. Dígame cuál es la que Danilo ha hecho que no ha cumplido, a ver. Dígame, y para decirle, por amor de Dios, se casará con Gloria, el presidente, ahora el día 1, con los infelices pensionados y con los empleados públicos, los ancianos, a ver si es verdad que le va a aumentar los salarios, lo va a dejar seguirse muriendo en la calle. Esa es una de ellas. Buenas noches. Bueno, pero yo no he oído cuál ha sido la promesa, de que él hizo promesa de que le iba a aumentar a los pensionados. Él dijo que mejoraría los salarios, y yo pienso que paulatinamente aquí hay que preguntarle si a los maestros se les aumentó la pensión. Hay que preguntar. Es verdad que hay sectores que quedan y yo soy partidario de eso, pero esa no es una promesa incumplida. Yo lo que creo que ese es un sector que todavía no se le ha incrementado los salarios y creo que hay que incrementársela. No tengo que salir en defensa de eso, pero en términos de la realidad eso es así. Entonces yo pienso que las promesas que ha hecho Danilo las ha cumplido. Hizo promesa del 4% por la educación y lo cumplió. Hizo promesa de que iba a mejorar las condiciones de los hospitales y ha mejorado las condiciones. Ha construido una serie de hospitales, que iba a construir aulas y la ha construido. Incluso aulas que están ahí que pueden ser llenadas durante los próximos 15 o 20 años. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Buenas. ¿De dónde? Cancino otra vez. No me copie usted el programa, déjeme tranquilo, si no yo sigo hablando, porque yo tengo muchos temas para hablar y aquí hay mucha gente que tiene también derecho a llamar. Buenas noches. Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo está? ¿De dónde nos llama? De Villajuana. Adelante, Villajuana. Yo no oí el discurso que iba a decir Luis Abinader, porque yo estaba en una reunión. ¿Cómo no? De trabajo. Pero déjeme decirle que para los PRMistas y la oposición, el presidente no ha hecho nada, porque ellos no ven, ni oyen, ni entienden. Entonces no pierda su tiempo diciendo lo que hizo, que para ellos el presidente no ha hecho nada, ni va a hacer nada para ellos, porque ellos no van a estar conformes nunca, porque ellos son los que trabajan. Muchas gracias. Muchas gracias, pase buenas noches. Es verdad, tiene razón ahí lo que dice esa amiga televidente. Buenas. ¿De dónde nos llama? Aquí en Vivienda. Adelante. Le voy a hacer una pregunta a usted. Danilo Medina no fue el que consiguió el 4% aquí en este país. El 4% aquí lo consiguió el pueblo entero, que se tiró a la calle a defender ese 4%. Y desde baja el volumen de su televisor, que está muy alto. Pero bueno, ¿y quién fue el que lo aprobó el 4%? ¿Quién lo aplicó? Hay que decirlo así, porque lo estaban pidiendo hace muchísimo tiempo y no lo habían aplicado. Entonces hay que decir, en el gobierno de Danilo Medina hay que decirlo, porque esa es la realidad. No me importa. Yo siempre he dicho, ¿quién aplicó la seguridad social en este país? Leonel Fernández, el gobierno del PLD. Hay que decirlo así porque no debemos ser mezquinos. ¿Quién? La ley de seguridad social, ¿cuántos años tuvo para aprobarse? ¿Cuántos años? Yo le pregunto, porque la gente a veces es medio desmemoriado, que no se puede llamar alegremente por un asunto de romanticismo político, porque es que yo no soy romántico, yo soy objetivo. Yo sé que hay mucha dificultad. Ahora, ¿por qué yo le pregunto a la gente? Yo quisiera que la gente me diga, ¿por qué Danilo Medina tiene el 63% en las encuestas, en la simpatía del pueblo dominicano? ¿Es porque le ha fallado al pueblo dominicano o es porque el pueblo dominicano es masoquista? No, el pueblo dominicano no es masoquista. Por alguna razón positiva tiene Danilo Medina el 63% en esa encuesta y hay que esperar lo que va a pasar el 15 de mayo. No hay que desesperarse. Buenas noches, registro informativo. Baja el volumen, por favor. Voy a tener que sacarlo del aire. Si no. No. Buena. Dígame. ¿De dónde nos llama? Oiga, dígale a esa gente del PRM que se coman los chelitos que le falta, que le quedan, para que no, porque la sexta pela va. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está. Bien, señores, registro informativo, ahí está. ¿De dónde nos llama? Andrés Boca Chica. Adelante, Boca Chica. Concho, antes de que usted entre, hay un hecho muy lamentable de Boca Chica. La doctora
que se mató, que la asaltaron, apellido Restituyo, Paola Restituyo, de que vivía en Boca Chica, me dijeron. Qué lamentable ese hecho. Adelante, Boca Chica. No, ya andale usted con su comentario ahorita de la Revolución de Abril. El destacamento que usted dice era José Fabrea con Teniente Amado. Teniente Amado García, correcto. Sí. Yo vivía cerca por ahí. Sí. Cuando vi un tanque meterse a la acera y darle un bombardeazo a unos policías que habían ahí cuando decían los cascos blancos. Exacto. Ese tanque que yo vi tirando. Y bueno, usted se acuerda que había estaba la cenicera. Ajá, la cenicera. Sí. Y había, ahí abajo era que yo vivía. bueno, y habían unos talleres de banitería donde estaban los constitucionalistas. Sí. En ese taller ahí era que estábamos nosotros. Bueno, muchas gracias por su llamada. Bien, señores, así es que andan las cosas. Ahí están los teléfonos de registro informativo para los que nos quieran seguir llamando. Bueno, pues hablaba de la situación, también hay una noticia un poco desagradable. Murió Tomás Santana de la Cruz, popularmente el general Larguito, como le decían al merenguero. Murió después de una batalla contra la enfermedad que le afectaba. Estuvo durante un tiempo ingresado en la clínica del doctor Cruz y Minian, pero lamentablemente su estado de salud ya estaba bastante deteriorado y lamentablemente murió. El nombre de general Larguito, ese destacado merenguero dominicano, era Tomás Santana de la Cruz. Buenas noches. Buenas. Bueno, ahí está. Entonces, pues, paz a los restos de general Larguito. Señores, otro hecho lamentable. La comunidad de Maizal, del municipio de Esperanza, de la provincia Valverde, estaba de fiesta patronal este domingo. Óyeme, y un individuo fue a amenazar con matar un grupo de gente ahí que estaban fiestando, y cuando llamaron a la policía que el individuo estaba provocando, que llegó una patrulla de la perdón, señores, escúcheme, una patrulla de la policía, pues resulta que el individuo le entró a tiros a la patrulla que estaba integrada por el mayor Santos Taveras Ureña. Lamentablemente murió ese oficial de la policía ahí por el individuo que creó el desorden, que gracias a Dios está preso, creo que está preso en la cárcel de Mao para los procedimientos del lugar. Pero fíjese cómo anda. Me informaron extraoficialmente que ahora están diciendo que el individuo tiene problemas mentales. Ojalá que eso no sea así, porque hay que darle el tratamiento en función del hecho que cometió, porque entonces hay que determinar quién le consiguió, le facilitó el arma con el que mató y llevó el terror a la comunidad de Maizal. Buenas noches. Hello. Sí, buenas. ¿De dónde nos habla? Desde Nagua. Adelante, Nagua, María Trinidad Sánchez. Ajá. Una de las cosas es en cuanto a las encuestas. Sí, adelante. Sí. Adelante. Es que usted tiene muy alto el volumen del televisor, entonces bájelo un poquito, porque no está saliendo al aire. Adelante. Ok. No. Yo no creo en encuestas, ¿no? Bueno, está bien, muchas gracias. Buenas noches, registro informativo. Buenas. Aló. Buenas. Buenas noches. Buenas. Buenas. ¿De dónde nos llama? Es de Asua. Adelante, Asua. ¿Cómo que se llama la doctora que falleció, por favor? Paola Restituyo. Esa doctora, ella era doctora en Derecho, abogada. La asaltaron unos delincuentes y ella, le arrebataron la cartera y ella quiso perseguir a los delincuentes, entonces tuvo un accidente y se mató lamentablemente. Bien, muchas gracias por su llamada. Buenas, ahí está. Bien, señores. Por otra parte, nosotros
no queremos dejar de referirnos al asunto de la encuesta. Dice el amigo que nos llamó de Nagua, que no se oía bien, que él no cree en las encuestas. Mira, aquí la gente puede creer o no creer en las encuestas. Yo siempre he dicho que la mejor encuesta en términos electoral es la que lleva a cabo el pueblo el día de las elecciones. Esa es la encuesta que no tiene ningún tipo de cortapisa, esa no hay ningún, ahí no hay tutía, como dice la gente del pueblo. Ahora, las encuestadoras, hay encuestas, hay empresas dedicadas a realizar estudios que lo denominamos encuestas, esos estudios de mercado que hacen esas empresas reconocidas, que no las hacen nada más en la República Dominicana, sino que las hacen en diferentes países donde se desarrollan actividades electorales y que las hacen también para negocio, para mercadología, para empresas, pero las encuestas políticas, las encuestas electorales, sí, porque son un retrato de la realidad del momento en que se realizan. Entonces, esas encuestadoras han dado resultados en todos los países donde se han llevado a cabo. En este país, nada más hay que agarrar la historia, porque ahora mucha gente está hablando de las encuestas y de las cosas, y están queriendo hacer cosas en función de observadores, como si en este país estuviéramos celebrando ahora, como si se fuera a celebrar las primeras elecciones el 15 de mayo. Ven acá, y no hemos hecho, ¿cuántas elecciones hemos hecho democráticas en este país? Hemos hecho muchísimas elecciones, ya, que se han llevado a cabo, y han venido observadores, y han habido encuestadoras. Entonces las encuestas son buenas cuando no favorecen, cuando favorecen a determinados sectores, pero si a mí no me gustan, si no dan resultados que a mí me favorezcan, entonces no me gustan las encuestas. No, esas son reales, porque se aproximan a la realidad. Nada más hay que analizar históricamente lo que ha pasado con la Galo, con la Penanchol, qué ha pasado con la Berland, qué ha pasado con Asisa y qué ha pasado con muchísimas encuestadoras reconocidas. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que lamentablemente aquí lamentablemente para algunos, la balanza está inclinada hacia un solo lado. Y entonces, ya indiscutiblemente, a Danilo no lo van a alcanzar, no hay posibilidad. Y con ese discurso tan pobre de mi querido Abinader, y ofreciendo de que lo que ya está dando el gobierno del PLD, lo que ya está dando Danilo, usted no puede ofrecer que usted va a aumentar lo que está dando el gobierno contrario. Usted tiene que tener propuestas innovadoras y con argumentos contundentes para usted convencer. Entonces es muy difícil ya, señores, sin apasionamiento de nadie, es muy difícil que ya se pueda variar la realidad. La gente que está embromando ahora con observadores y con conteo de votos, señores, aquí hay gente que quiere pecar en mal revuelto. Aquí hay gente que quiere que volvamos a la navajita, que nos pelen los brazos, de que una navajita, ustedes se acuerdan de eso, a eso que quieren que volvamos, o a teñirnos el dedo, que después la gente hasta se lo pelaba para quitarse el color y duraban 15 días con una tinta en la uña y un dedo. A ese método que quieren que volvamos. Señores, y eso pasó a la historia, ya hay tecnología para eso, y dentro de unos años, que yo sé que no están muy lejos, ustedes verán que ni siquiera va a haber mesas ni colegios electorales, que cada persona que esté en el padrón va a tener que desde su casa o desde un aparato de su casa va a marcar el voto. Ustedes verán que a ese camino es que vamos, porque el desarrollo de la tecnología va marcando esa trayectoria. Última llamada, buenas noches. Buenas. ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos llama? Desde Nagua. Yo vi que llamé ahorita. Dígame que el tiempo se termina, ya tengo que irme. Dígame que no se escuchaba, ahora sí se le escucha bien. Ok, entonces lo que yo quiero haber dicho es, en cuanto a la encuesta, es lo siguiente. En Argentina sucedió así que el opositor, el contrario, estaba así y ganó el otro presidente. Esas son excepciones, esos son fenómenos políticos, mi querido hermano. Yo le respeto sus ideas, no hay ningún problema, pero mire, es muy difícil que aquí la trayectoria que ha ido marcando la simpatía del pueblo y la identificación del pueblo, todas las encuestadoras no se pueden equivocar.
Y eso de que la compran, que qué sé yo cuánto, eso no es verdad. Esa gente no van a arriesgar su prestigio, esas encuestadoras, porque entonces se van a sepultar. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a suponer que la compran, pero la van a comprar ahora y ya, y después, ¿de qué van a vivir? Señores, esa es la realidad, es que el pueblo está identificado con Danilo, con la ejecutoria del gobierno de Danilo, independientemente de que hay muchas cosas por resolver en este país. Entonces no podemos soñar. Y ya para despedirme, porque viene el doctor por ahí, entonces yo quiero decir lo siguiente, a la gente que está embromando con la cuestión del conteo manual de los votos, olvídense de eso. Señores, aquí hay que estar claro, aquí ya la Junta Central Electoral no dirigió otro proceso, esa misma Junta. ¿Cuántos procesos ha dirigido esa Junta Central Electoral? ¿Y cómo fue? ¿Fue traumático? Fue un proceso que todo el mundo lo reconoció. Entonces, olvidémonos de eso, ya aquí la trayectoria está trazada y lo que va a ocurrir ya más o menos está claro. El pueblo dominicano ya aquí sabe por quién va a votar, por quién no va a votar. Entonces, Danilo Medina, ya fíjense cuánto hay, el 78% en esa encuesta dice que aquí no hay segunda vuelta, que en primera vuelta se va Danilo Medina, dice el 78%. Señores, me voy, gracias por su sintonía. José Rodríguez estuvo con ustedes y que Dios me los acompañe. Nos veremos en la próxima entrega de Registro Informativo.